Hoy he traído dos historias emocionantes para ti. El bosque de las verdades susurradas y a continuación la sinfonía del silencio roto. Entonces, ¿vamos allá? En las profundidades de la selva de la Candona, en el corazón de México, se alzaba un antiguo árbol ceiba conocido como el Gran Guardián. Sus ramas se extendían majestuosamente, cobijando a una diversa comunidad de animales que llamaban hogar a este rincón del bosque. Entre ellos vivía una joven zorra plateada llamada Verita, cuyo pelaje brillaba con un tono inusualmente claro bajo la luz de la luna. Verita no era una zorra común. Desde su nacimiento había mostrado una cualidad única que la diferenciaba del resto de su especie, una incapacidad absoluta para mentir. Mientras que sus congéneres eran conocidos por su astucia y habilidad para el engaño, Verita poseía un don extraordinario para la verdad, una honestidad tan pura que a menudo resultaba desconcertante para los demás habitantes del bosque. Sus padres, Astuto y Artera, eran zorros reconocidos por sus elaboradas tretas y artimañas. Vivían en una madriguera bajo las raíces del Gran Guardián, donde habían criado a Verita con la esperanza de que siguiera sus pasos. Sin embargo, a medida que crecía, se hizo evidente que su hija era diferente. «Verita, cariño», le decía Artera con frustración, «debes aprender a ser más flexible con la verdad. Es por tu propio bien». Pero Verita no podía comprender por qué era necesario ocultar o distorsionar la realidad. «Mamá», respondía con sinceridad, «no entiendo por qué debemos engañar a los demás. ¿No sería mejor si todos fuéramos honestos?» Astuto sacudía la cabeza con preocupación. «El mundo no funciona así, pequeña. A veces un poco de astucia es necesaria para sobrevivir». A pesar de los esfuerzos de sus padres, Verita se mantuvo fiel a su naturaleza. Esta peculiaridad pronto la convirtió en una especie de paria en su comunidad. Los otros zorros la evitaban, temerosos de su honestidad implacable. «Cuidado con Verita», susurraban. «Te dirá verdades que quizás no estés preparado para escuchar». Incluso los demás animales del bosque la miraban con recelo. El mapache bandido, conocido por sus travesuras nocturnas, la evitaba como si fuera una plaga. «Esa zorra es peligrosa», murmuraba a sus amigos. «No puedes confiar en alguien que siempre dice la verdad. Es antinatural». Solitaria pero determinada, Verita pasaba sus días explorando los rincones más remotos de la selva. En sus andanzas, encontró consuelo en la compañía de Sapiencia, un viejo búho cornudo que habitaba en lo alto del Gran Guardián. A diferencia de los demás, Sapiencia veía el don de Verita como algo valioso. «La verdad, mi joven amiga», le dijo un día el búho, «es como la savia del Gran Guardián. Fluye libremente, nutriendo todo a su paso. Puede ser amarga a veces, pero sin ella nada crecería». Inspirada por las palabras de Sapiencia, Verita comenzó a ver su don bajo una nueva luz. Quizás, pensó, podría usar su honestidad para ayudar a los demás, en lugar de alejarlos. Un día, mientras Verita reflexionaba sobre esto, escuchó un alboroto cerca del río. Al acercarse, vio a Colmillo, el jaguar, discutiendo acaloradamente con Plumita, el quetzal. «Tú y tus amigos emplumados están acaparando todas las frutas», rugía Colmillo. «No dejan nada para los demás». Plumita, con sus plumas erizadas, replicaba: «Eso no es cierto. Ustedes, los depredadores, están ahuyentando a todas las presas y desequilibrando el bosque». La discusión estaba a punto de tornarse violenta cuando Verita, impulsada por un coraje que no sabía que poseía, se interpuso entre ellos. «Deténganse», exclamó. «Ambos están equivocados y ambos tienen razón». Sorprendidos por su intervención, Colmillo y Plumita la miraron con desconcierto. «Colmillo», dijo Verita mirando directamente a los ojos del jaguar, «es cierto que las aves están consumiendo más frutas de lo habitual, pero no es por codicia. El cambio en los patrones de floración ha reducido su disponibilidad en otras áreas.
Luego, volviéndose hacia Plumita, continuó. Y tú, Plumita, los depredadores no están cazando más de lo necesario. El aumento en su actividad se debe a la llegada de nuevas especies al bosque, lo que ha alterado el equilibrio habitual. Ambos animales, desconcertados por la claridad y franqueza de Verita, bajaron la guardia. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Plumita intrigado. Observo, escucho y no tengo razón para mentir, respondió Verita simplemente. Si trabajaran juntos para entender estos cambios, podrían encontrar una solución que beneficie a todos. Colmillo y Plumita intercambiaron miradas, sorprendidos por la sabiduría de la joven zorra. Poco a poco, la tensión comenzó a disiparse. Este incidente marcó un punto de inflexión en la vida de Verita. Por primera vez, vio cómo su honestidad podía ser una fuerza para el bien, uniendo a los animales en lugar de dividirlos. Sin embargo, no sabía que este pequeño acto de valentía sería el catalizador de un cambio mucho mayor en la selva de la Candona. Un cambio que desafiaría las antiguas costumbres y transformaría la vida de todos sus habitantes. La intervención de Verita en el conflicto entre Colmillo y Plumita no pasó desapercibida en la selva de la Candona. Poco a poco, los animales comenzaron a ver a la joven zorra plateada bajo una nueva luz. Su honestidad, antes considerada una amenaza, ahora despertaba curiosidad y en algunos casos admiración. Zumbido, el colibrí esmeralda, fue el primero en acercarse a Verita después del incidente. Con sus alas vibrando a una velocidad vertiginosa, se posó en una rama cercana a la zorra. «He oído lo que hiciste», dijo Zumbido, su voz aguda pero melodiosa. «Nunca pensé que diría esto, pero... gracias. Tus palabras evitaron un desastre». Verita inclinó la cabeza, sorprendida por el gesto. «Solo dije la verdad», respondió simplemente. «Y eso es lo extraordinario», añadió una voz grave desde lo alto. Era Ramón, un mono araña que había estado observando la escena desde las ramas superiores. «En un bosque lleno de engaños y medias verdades, tu honestidad es como un rayo de sol en la oscuridad». Mientras la noticia de la intervención de Verita se extendía, más animales comenzaron a buscarla. Dorada, una serpiente coral, se acercó a ella una tarde, su cuerpo brillante serpenteando entre las hojas caídas. «Dicen que puedes ver la verdad», siseó Dorada. «Necesito tu ayuda. Hay un conflicto entre mi clan y los tucanes por territorio de caza. ¿Podrías mediar?». Verita, aunque sorprendida por la solicitud, asintió. «Haré lo que pueda», prometió. En los días siguientes, Verita se sumergió en el estudio de los hábitos de caza de las serpientes y los patrones de alimentación de los tucanes. Observó, escuchó y, lo más importante, hizo preguntas sin prejuicios ni agenda oculta. Cuando llegó el día de la mediación, Verita se encontró frente a un grupo diverso de animales. Dorada y su clan de serpientes corales se enroscaban en las raíces de un árbol, mientras que Pico, el líder de los tucanes, y su bandada se posaban en las ramas superiores. «He observado a ambos grupos», comenzó Verita, su voz clara y firme. «Y la verdad es que ambos están sufriendo por un malentendido». Explicó cómo los tucanes, al buscar frutas en el suelo, estaban involuntariamente espantando a las presas de las serpientes. Por otro lado, la presencia de las serpientes estaba alejando a ciertos insectos que los tucanes necesitaban para su dieta. «La solución», propuso Verita, «es establecer zonas y horarios específicos para la caza y la alimentación. Si los tucanes se alimentan en las copas de los árboles durante la mañana y las serpientes cazan en el suelo por la tarde, ambos grupos prosperarán sin interferir entre sí». Hubo un momento de silencio, seguido por murmullos de sorpresa y consideración. Finalmente, Dorada y Pico intercambiaron miradas y asintieron. «Es una solución simple, pero efectiva», admitió Pico,
sus plumas multicolores brillando bajo la luz filtrada por el dosel. Estamos de acuerdo. Siseó dorada, su lengua bífida saboreando el aire. Tu honestidad nos ha abierto los ojos, Verita. A medida que la noticia de este éxito se extendía, más y más animales buscaban el consejo de Verita. La joven zorra se encontró mediando disputas entre mapaches y zarigüeyas por los mejores sitios de forrajeo, ayudando a los colibríes y las abejas a coordinar sus rutas de polinización, e incluso facilitando un acuerdo entre los jaguares y los pecaríes para mantener el equilibrio en la cadena alimenticia. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos el creciente papel de Verita en la comunidad. Sombra, un coyote astuto y manipulador, observaba el aumento de la influencia de Verita con creciente preocupación. «Esto no puede continuar», murmuró Sombra a sus seguidores una noche. «Si todos empiezan a decir la verdad y a resolver sus problemas pacíficamente, ¿dónde queda nuestro lugar? Nosotros prosperamos en el caos y la desconfianza». Magenta, una guacamaya escarlata conocida por su lengua afilada, se unió a la conspiración de Sombra. «Esa zorrita está arruinando el equilibrio natural de las cosas», graznó. «Necesitamos poner fin a esto antes de que sea demasiado tarde». Mientras Sombra y sus aliados tramaban en las sombras, Verita continuaba su trabajo, ajena a la amenaza que se cernía sobre ella. Cada día traía nuevos desafíos y oportunidades para promover la comprensión y la cooperación entre las diversas especies de la selva. Una tarde, mientras Verita descansaba junto al río, reflexionando sobre los cambios que había visto en la comunidad, Sapiencia aterrizó silenciosamente a su lado. «Has hecho un gran bien, joven Verita», dijo el sabio búho. «Pero recuerda, con gran poder viene gran responsabilidad, y no todos verán tus acciones con buenos ojos». Verita asintió, sintiendo el peso de las palabras de Sapiencia. «Lo sé», respondió, «pero no puedo ser otra cosa que lo que soy. La verdad es mi esencia, y si eso trae cambios, que así sea». Sapiencia la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Mantén los ojos abiertos y el corazón firme», aconsejó. «Los tiempos que se avecinan pondrán a prueba tu resolución y la fuerza de tus convicciones». Mientras el sol se ponía sobre la selva de la Candona, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Verita contemplaba el futuro. Desconocía los desafíos que le esperaban, pero estaba decidida a enfrentarlos con la única arma que conocía: la verdad inquebrantable. A medida que la influencia de Verita crecía en la selva de la Candona, las tensiones entre los defensores de la verdad y aquellos que preferían el antiguo orden comenzaron a intensificarse. Sombra, el coyote y sus aliados trabajaban en secreto para socavar los esfuerzos de la joven zorra plateada. Una mañana, Verita fue despertada por el sonido de una conmoción cerca del Gran Guardián. Al llegar al lugar, encontró a un grupo de animales en un acalorado debate. En el centro estaba Magenta, la guacamaya escarlata, agitando sus alas con indignación. «¡Es un ultraje!», gritaba Magenta. «Alguien ha robado las frutas sagradas del Gran Guardián. ¿Y dónde estaba nuestra supuesta guardiana de la verdad cuando esto sucedió?». Verita se adelantó, sorprendida por la acusación. «No sé nada sobre un robo», dijo con calma, «pero estoy dispuesta a ayudar a investigar». Sombra emergió de entre la multitud, su pelaje gris brillando con un tono siniestro. «¿Investigar? ¿Tú? ¿La que siempre dice la verdad? ¿Cómo sabemos que no fuiste tú misma?». Un murmullo de desconfianza recorrió la asamblea. Verita sintió cómo las miradas de sus vecinos se volvían frías y sospechosas. «Nunca he mentido», declaró Verita con firmeza, «y no empezaré ahora. No tomé las frutas, pero encontraré al responsable». Mientras la multitud se dispersaba, Verita comenzó su investigación.
Examinó cuidadosamente el área alrededor del Gran Guardián, buscando pistas. Fue entonces cuando notó algo inusual. Pequeñas plumas de colores brillantes esparcidas por el suelo. Intrigada, Verita siguió el rastro de plumas. La llevó a través de senderos serpenteantes y espesa vegetación hasta una pequeña cueva oculta. Al acercarse, escuchó voces susurrantes. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Era la voz de Magenta. Por supuesto, respondió Sombra. Con las frutas sagradas desaparecidas y la duda sembrada, la confianza en Verita se desmoronará. Volveremos al viejo orden, donde la astucia y el engaño reinan. Verita contuvo la respiración, procesando lo que acababa de escuchar. Ahora entendía el plan, pero necesitaba pruebas para exponer la verdad ante todos. Con cautela, se alejó de la cueva y buscó aliados. Encontró a Zumbido, el colibrí, y a Ramón, el mono araña. «Necesito su ayuda», les explicó Verita. «Sombra y Magenta han orquestado este robo para desacreditarme. Debemos encontrar las frutas y revelar la verdad». Zumbido asintió enérgicamente. «Puedo sobrevolar la selva en busca de las frutas. Mi tamaño me permitirá explorar lugares ocultos sin ser detectado. Y yo puedo moverme entre los árboles con sigilo», ofreció Ramón. «Buscaré en las copas y escucharé cualquier conversación sospechosa». Mientras sus amigos se dispersaban para buscar, Verita se dirigió al corazón de la selva. Allí, en un claro bañado por la luz del sol, encontró a Sapiencia meditando sobre una rama. «Sapiencia», llamó Verita, «necesito tu consejo. La verdad está siendo puesta a prueba y temo que mi honestidad no sea suficiente esta vez». El viejo búho abrió sus grandes ojos dorados. «La verdad, querida Verita, es como las raíces del Gran Guardián. Puede ser enterrada, pero siempre encuentra su camino hacia la luz. Tu tarea no es solo decir la verdad, sino ayudar a otros a verla y entenderla». Inspirada por las palabras de Sapiencia, Verita regresó a la búsqueda con renovada determinación. Mientras recorría la selva, notó algo extraño en el comportamiento de ciertos animales. Algunos parecían nerviosos, evitando su mirada. Siguiendo su instinto, Verita se acercó a un grupo de pequeños roedores que cuchicheaban entre sí. Al verla, intentaron dispersarse, pero ella los llamó con gentileza. «No teman», dijo suavemente. «Solo busco la verdad. Si saben algo sobre las frutas sagradas, por favor, ayúdenme a restaurar la paz en nuestro hogar». Uno de los roedores, un pequeño ratón de campo llamado Pip, dio un paso adelante tembloroso. Vimos a Magenta y Sombra escondiendo algo en el viejo tronco hueco cerca del río. Nos amenazaron para que guardáramos silencio. Agradeciendo a Pip por su valentía, Verita se dirigió rápidamente al lugar indicado. Allí, ocultas en las profundidades del tronco, encontró las frutas sagradas. Con la evidencia en su poder, Verita convocó a todos los animales de la selva. Frente al Gran Guardián, expuso la verdad sobre el complot de Sombra y Magenta. «Hemos sido engañados», declaró, su voz resonando con claridad. «Pero este engaño nos enseña una valiosa lección. La verdad puede ser ocultada temporalmente, pero siempre encuentra su camino hacia la luz». La revelación causó conmoción entre los animales. Sombra y Magenta, expuestos, intentaron defenderse, pero sus mentiras se desmoronaron ante la evidencia presentada por Verita. «¿Qué haremos con ellos?», preguntó Colmillo, el jaguar, sus ojos brillando con indignación. Verita miró a los conspiradores y luego a la asamblea. «La verdadera prueba de nuestra comunidad no es cómo castigamos el engaño, sino cómo respondemos a él con compasión y sabiduría. Propongo que Sombra y Magenta tengan la oportunidad de redimirse, trabajando para reparar el daño que han causado».
La propuesta de Verita fue recibida con murmullos de sorpresa y gradualmente de aprobación. Los animales de la selva de la Candona comenzaban a entender que la verdad y la compasión podían coexistir, forjando un nuevo camino hacia la armonía. La decisión de Verita de ofrecer una oportunidad de redención a Sombra y Magenta había sembrado tanto esperanza como inquietud en la selva de la Candona. Mientras la mayoría de los animales apoyaban esta muestra de compasión, algunos, como Colmillo el jaguar, se mostraban escépticos. En los días siguientes, la selva se sumergió en un periodo de cambio y adaptación. Sombra y Magenta, bajo la atenta mirada de la comunidad, comenzaron su proceso de enmienda. Se les asignó la tarea de ayudar en la distribución equitativa de alimentos entre todas las especies, un trabajo que les obligaba a interactuar con aquellos a quienes habían intentado engañar. Mientras tanto, Verita se enfrentaba a nuevos desafíos. El colibrí zumbido se acercó a ella una mañana, sus alas vibrando con preocupación. «Verita», dijo con su voz aguda, «hay un problema en el borde norte de la selva. Los tucanes y las guacamayas están en conflicto por los mejores sitios de anidación». La zorra plateada asintió, consciente de que su papel como mediadora se había vuelto cada vez más crucial. «Vamos a investigar», respondió. Al llegar al área en disputa, Verita se encontró con una escena caótica. Pico, el líder de los tucanes, y una guacamaya de plumaje azul y amarillo llamada Cielo, estaban enzarzados en una acalorada discusión. «Estos árboles han sido territorio de anidación de los tucanes durante generaciones», gritaba Pico. «Pero nuestros números han crecido y necesitamos más espacio», replicaba Cielo. Verita escuchó atentamente a ambas partes, observando no solo sus palabras, sino también sus comportamientos. Notó que, a pesar de la aparente hostilidad, había un respeto subyacente entre las dos especies. «Amigos», intervino finalmente, «veo que ambos tienen necesidades válidas, pero también veo una oportunidad aquí. ¿Por qué no trabajar juntos para expandir y mejorar los sitios de anidación, beneficiándose mutuamente de sus habilidades únicas?» La propuesta fue recibida con sorpresa, pero gradualmente, tanto tucanes como guacamayas comenzaron a ver el potencial de la colaboración. Pico y Cielo acordaron un período de prueba para este nuevo arreglo. Mientras Verita regresaba al corazón de la selva, se encontró con Ramón, el mono araña, quien parecía preocupado. «Verita», dijo Ramón, «he notado algo extraño. Las mariposas monarca no han llegado este año para su migración anual. Esto está afectando a muchas especies que dependen de su presencia». Esta noticia añadió una nueva capa de complejidad a los desafíos de la selva. Verita comprendió que necesitaría más información antes de poder abordar este problema. «Ramón», dijo, «necesito que reúnas un equipo de exploradores. Busquen pistas sobre qué podría estar retrasando a las mariposas». Mientras Ramón se alejaba para cumplir su misión, Verita se dirigió hacia el claro donde Sombra y Magenta estaban trabajando. Para su sorpresa, encontró a Sombra ayudando a un grupo de pequeños roedores a recolectar semillas, mientras Magenta usaba su fuerte pico para abrir frutos duros para los animales que no podían hacerlo por sí mismos. «Nunca pensé que diría esto», admitió Sombra al ver a Verita, «pero hay una satisfacción en ayudar que nunca experimenté con el engaño». Magenta asintió, sus plumas brillando bajo el sol filtrado. «Hemos aprendido mucho, Verita. Gracias por darnos esta oportunidad». Verita sintió una mezcla de alegría y cautela. El cambio era posible, pero sabía que requerirá tiempo y paciencia. Esa noche, mientras la selva se sumía en la oscuridad, Verita se reunió con Sapiencia en las ramas del Gran Guardián. «Has manejado bien estos desafíos», dijo el sabio búho. «Pero recuerda, la verdad no siempre es simple.
A veces requiere que veamos más allá de lo evidente. Verita asintió, consciente de que cada solución traía consigo nuevos desafíos. El misterio de las mariposas monarca, la frágil paz entre tucanes y guacamayas, la rehabilitación de Sombra y Magenta. Cada situación era un hilo en el complejo tejido de la vida en la selva. Mientras contemplaba las estrellas a través del dosel de hojas, Verita se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La verdad era su guía, pero el camino hacia la armonía en la selva de Lacandona aún tenía muchos giros por delante. La selva de Lacandona se encontraba en un delicado equilibrio cuando un evento inesperado sacudió su frágil armonía. Una mañana, mientras Verita realizaba su ronda habitual, un grito agudo atravesó el aire. Era Zumbido, el colibrí, volando a toda velocidad hacia ella. ¡Verita! ¡Verita!, exclamó jadeando. «El gran guardián está enfermo». La noticia se extendió como fuego por la selva. El gran guardián, el antiguo árbol ceiba que era el corazón de su comunidad, estaba perdiendo sus hojas rápidamente y su corteza se oscurecía de manera alarmante. Verita corrió hacia el árbol, seguida por una multitud de animales preocupados. Al llegar, vio con horror que las palabras de Zumbido eran ciertas. El majestuoso árbol, que siempre había sido un símbolo de fuerza y vida, ahora parecía marchitarse ante sus ojos. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Pico, el tucán, su voz teñida de preocupación. Verita miró a su alrededor, notando el miedo en los ojos de todos los animales. «Primero, debemos entender qué está causando esto», dijo con calma, aunque por dentro estaba tan asustada como los demás. Sapiencia, el búho, aterrizó junto a ella. «En todos mis años nunca he visto algo así», dijo con voz grave. «Esto no es natural». Mientras los animales discutían y especulaban, Verita notó algo extraño en las raíces del gran guardián. Se acercó y vio pequeñas marcas, como si algo hubiera estado royendo la corteza. «Necesitamos investigar esto más a fondo», declaró Verita. «Ramón, puedes examinar las ramas superiores». Zumbido, revisa las flores y las hojas restantes. Yo examinaré las raíces. Y mientras los animales se dispersaban para cumplir sus tareas, Sombra se acercó a Verita. «Quiero ayudar», dijo el coyote, con una sinceridad que sorprendió a la zorra. «Permíteme usar mis habilidades para el bien esta vez». Verita asintió, reconociendo el cambio genuino en Sombra. «Bien, ayúdame a investigar los alrededores del árbol. Tu olfato agudo podría detectar algo que yo pase por alto». Mientras trabajaban, Magenta sobrevoló el área, usando su vista aguda para buscar cualquier cosa inusual. De repente, soltó un grito. «¡Miren! ¡En esa rama!». Todos alzaron la vista para ver una criatura que nunca antes habían visto en la selva de Lacandona. Era un pequeño insecto de color metálico, con mandíbulas sorprendentemente grandes para su tamaño. «Es un escarabajo barrenador», dijo Sapiencia con asombro. «Pero no es de aquí. ¿Cómo llegó a nuestra selva?». La revelación cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Este pequeño intruso estaba amenazando la vida del gran guardián, y con él el equilibrio de toda la selva. «Debemos actuar rápido», dijo Verita, su mente trabajando a toda velocidad. «Necesitamos encontrar una manera de detener a estos escarabajos sin dañar el árbol o alterar más nuestro ecosistema». Fue entonces cuando Pip, el pequeño ratón de campo, dio un paso adelante. «Yo podría tener una idea», dijo tímidamente. Todos se volvieron hacia él, sorprendidos. «En mis viajes he visto cómo las hormigas protegen sus árboles de invasores. Quizás podríamos pedirles ayuda». La sugerencia de Pip fue como una chispa que encendió la esperanza en todos los animales. Verita miró al pequeño ratón con admiración. «Esa es una idea brillante, Pip. Vamos a hablar con las hormigas de inmediato». «Val»,
Mientras Verita y un grupo de voluntarios se preparaban para negociar con las hormigas, el resto de los animales se organizaron para cuidar del gran guardián. Colmillo y otros depredadores montaron guardia para evitar que más escarabajos se acercaran. Las aves y los monos trabajaron juntos para identificar y remover cuidadosamente a los invasores ya presentes. Este evento marcó un punto de inflexión en la vida de la selva. La amenaza al gran guardián había unido a todas las especies de una manera sin precedentes. Antiguos rivales trabajaban codo a codo, y aquellos que una vez fueron marginados como Sombra y Magenta, ahora eran parte integral de los esfuerzos de salvación. Verita, observando la actividad frenética a su alrededor, se dio cuenta de que este desafío, aunque aterrador, podría ser la oportunidad que la selva necesitaba para forjar una unidad verdadera y duradera. Con determinación en sus ojos, se dirigió hacia el nido de hormigas, sabiendo que el futuro de su hogar dependía del éxito de esta misión. La misión de Verita para salvar al gran guardián había puesto en marcha una serie de eventos que transformarían la selva de la Candona de maneras que nadie podría haber previsto. Mientras la zorra plateada y su equipo se acercaban al enorme hormiguero, el resto de los animales esperaba con ansiedad. Verita, acompañada por Pip el ratón y Zumbido el colibrí, se detuvo frente a la entrada del hormiguero. Miles de hormigas se movían en formaciones perfectas, ignorando inicialmente a los recién llegados. «Disculpen», llamó Verita con voz firme pero respetuosa. «Necesitamos hablar con su reina. Es un asunto urgente que afecta a toda la selva». Las hormigas soldado formaron una barrera, sus mandíbulas alzadas en señal de advertencia. Pero entonces una hormiga más grande emergió de entre las filas. «Soy la generala Sixta», anunció. «¿Qué asunto les trae a nuestro territorio?» Verita explicó rápidamente la situación del gran guardián y cómo los escarabajos barrenadores amenazaban no solo al árbol, sino a todo el ecosistema. La generala Sixta escuchó atentamente, sus antenas moviéndose con interés. «Entiendo su preocupación», dijo finalmente. «Pero, ¿por qué deberíamos involucrarnos en los problemas de los grandes?» Fue entonces cuando Pip dio un paso adelante, su pequeña voz temblando ligeramente. «Porque todo está conectado», dijo. «Si el gran guardián cae, las raíces que sostienen gran parte del suelo de la selva se debilitarán. Eso afectará a las plantas que ustedes cultivan y protegen». La generala Sixta pareció impresionada por la perspicacia del pequeño ratón. Tras un momento de deliberación, asintió. «Llevaré su petición a la reina. Esperen aquí». Mientras esperaban, la noticia de la negociación se extendió por la selva. Animales de todas las especies se reunieron alrededor del hormiguero, unidos en la esperanza de una solución. Finalmente, la generala Sixta reapareció. «La reina ha aceptado ayudar», anunció. «Enviaremos equipos de hormigas para proteger al gran guardián y combatir a los escarabajos invasores. A cambio, pedimos que se respeten nuestros territorios de forraje y se nos permita expandir nuestras rutas de recolección». Verita miró a los animales reunidos, viendo asentimientos de acuerdo. «Aceptamos sus términos», dijo. «Trabajaremos juntos para implementar este nuevo acuerdo». Con el pacto sellado, la selva entró en una fase de intensa actividad. Las hormigas, fieles a su palabra, marcharon en formaciones perfectas hacia el gran guardián. Con precisión militar, comenzaron a patrullar el árbol, removiendo escarabajos y sellando las áreas dañadas con una mezcla de saliva y hojas masticadas. Mientras tanto, otros animales se adaptaban a los cambios. Los monos y las aves ayudaban a las hormigas a acceder a las partes más altas del árbol. Los roedores y los insectos más pequeños actuaban como exploradores, alertando sobre nuevas infestaciones.
Sombra y Magenta, ansiosos por demostrar su compromiso con la comunidad, se ofrecieron como voluntarios para las tareas más desafiantes. Sombra usaba su agilidad para alcanzar áreas difíciles, mientras que Magenta utilizaba su fuerte pico para remover corteza dañada y exponer a los escarabajos ocultos. A medida que pasaban los días, se hizo evidente que la colaboración estaba dando frutos. El Gran Guardián, aunque todavía debilitado, comenzaba a mostrar signos de recuperación. Nuevas hojas brotaban en sus ramas y su corteza recuperaba lentamente su color saludable. Sin embargo, el éxito trajo consigo nuevos desafíos. La presencia constante de las hormigas en áreas previamente dominadas por otras especies generó tensiones. Algunos animales se quejaban de que las hormigas eran demasiado agresivas en su defensa del árbol. Verita se encontró mediando conflictos casi a diario. Recuerden, les decía a todos, este cambio es necesario para la supervivencia de nuestro hogar. Debemos aprender a adaptarnos y coexistir. Una tarde, mientras Verita supervisaba los esfuerzos de recuperación, Sapiencia se posó junto a ella. «Has logrado algo extraordinario», dijo el búho, «pero ten cuidado. El cambio, aunque necesario, puede ser doloroso. No todos lo aceptarán fácilmente». Como para subrayar las palabras de Sapiencia, un grupo de animales liderados por un tapir llamado Ronco se acercó a Verita. «Estamos preocupados», dijo Ronco. «Las hormigas están alterando nuestras rutas de alimentación. ¿Cómo sabemos que esto no es solo el comienzo de una toma de control por parte de ellas?» Verita escuchó sus preocupaciones con atención. Sabía que para que la nueva alianza funcionara, todos debían sentirse escuchados y respetados. «Entiendo sus temores», respondió. «Propongo que formemos un consejo con representantes de todas las especies, incluidas las hormigas. Juntos podemos encontrar soluciones que beneficien a todos». La idea del consejo fue recibida con murmullos de aprobación. Incluso Ronco, aunque todavía escéptico, asintió en acuerdo. Mientras el sol se ponía sobre la selva de la Candona, Verita reflexionó sobre los eventos de los últimos días. La crisis del Gran Guardián había traído cambios profundos, uniendo a la comunidad de maneras inesperadas. Pero también había revelado fracturas y miedos ocultos. La zorra plateada sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mantener esta nueva alianza, equilibrar las necesidades de todos y guiar a la selva hacia un futuro de verdadera cooperación sería una tarea monumental. Pero mientras miraba a los diversos animales trabajando juntos bajo las ramas del Gran Guardián, Verita sintió una chispa de esperanza. Con verdad, compasión y perseverancia, quizás podrían forjar un nuevo camino para todos. La formación del nuevo Consejo de la Selva marcó el inicio de una era de cambios y desafíos para Verita y los habitantes de la Candona. Este capítulo de la historia se centra en la superación de obstáculos y el crecimiento personal y colectivo de los animales. El Consejo se reunía regularmente bajo las ramas del Gran Guardián, que poco a poco recuperaba su esplendor. Verita, como mediadora principal, se encontraba a menudo en el centro de acalorados debates. «Las hormigas siguen expandiendo sus rutas», se quejó Ronco el tapir en una de las sesiones. «Están invadiendo nuestros mejores lugares de alimentación». La generala Sixta, representante de las hormigas, replicó con firmeza: «Solo estamos cumpliendo con nuestra parte del trato. La protección del Gran Guardián requiere acceso a más recursos». Verita observó cómo la tensión crecía entre los miembros del Consejo. Sabía que debía actuar rápido para evitar un conflicto mayor. «Propongo que realicemos un mapa detallado de la selva», sugirió. «Así podremos identificar áreas que puedan ser compartidas y otras que deban ser respetadas como territorios exclusivos». La propuesta fue recibida con murmullos de aprobación. Pico,
El tucán se ofreció a sobrevolar la selva para crear un boceto inicial. Ramón, el mono araña, y Zumbido, el colibrí, se unirían a él para proporcionar diferentes perspectivas. Mientras el equipo de mapeo trabajaba, Verita se enfrentó a un desafío personal. Sombra, el coyote reformado, se acercó a ella con una petición sorprendente. «Quiero aprender a ser honesto como tú», dijo Sombra, con una mezcla de vergüenza y determinación en su voz. «Pero no sé por dónde empezar». Verita se sintió conmovida por la sinceridad de Sombra. «La honestidad no se trata solo de decir la verdad», explicó. «Se trata de vivir con integridad. Comienza por hacer pequeñas promesas y cumpliéndolas, incluso cuando nadie esté mirando». Juntos, Verita y Sombra trabajaron en pequeños ejercicios diarios de honestidad. Para sorpresa de muchos, Sombra comenzó a ganar lentamente la confianza de otros animales, demostrando que el cambio era posible. Mientras tanto, Pip, el pequeño ratón que había sido fundamental en la alianza con las hormigas, enfrentaba sus propios desafíos. Inspirado por su papel en la crisis del Gran Guardián, Pip quería contribuir más, pero su timidez a menudo lo frenaba. Verita, notando la lucha interna de Pip, lo animó a participar más activamente en el consejo. «Tu voz es importante», le aseguró. «A veces, las ideas más poderosas vienen de los lugares más inesperados». Con el apoyo de Verita, Pip comenzó a expresar sus ideas en las reuniones del consejo. Para su sorpresa, sus sugerencias sobre cómo mejorar la comunicación entre especies diferentes fueron bien recibidas. A medida que pasaban las semanas, la selva de Lacandona experimentaba una transformación gradual pero profunda. El mapa colaborativo reveló nuevas posibilidades de coexistencia que nadie había considerado antes. Las hormigas ajustaron sus rutas para respetar los territorios de otras especies, mientras que otros animales aprendieron a apreciar la presencia protectora de las hormigas. Magenta, la guacamaya antes conflictiva, descubrió un talento para la diplomacia. Su habilidad para volar entre diferentes grupos la convirtió en una mensajera valiosa, facilitando la comunicación entre especies distantes. El Gran Guardián, nutrido por el esfuerzo colectivo, florecía nuevamente. Sus ramas se extendían más fuertes que nunca, simbolizando la renovada unidad de la selva. En una tarde tranquila, Verita se encontró reflexionando sobre los cambios con Sapiencia, el sabio búho. «Has guiado bien a la selva», dijo Sapiencia. «Pero recuerda, el crecimiento nunca termina. Siempre habrá nuevos desafíos que superar». Verita asintió, consciente de la verdad en las palabras del búho. «Cada desafío nos ha hecho más fuertes», respondió. «Hemos aprendido que nuestras diferencias pueden ser nuestra mayor fortaleza cuando trabajamos juntos». Mientras el sol se ponía sobre Lacandona, Verita observó a los diversos animales interactuando armoniosamente. Sombra jugaba honestamente con un grupo de crías. Pip lideraba una discusión entre roedores y hormigas, y Magenta sobrevolaba la selva, llevando mensajes de paz. La zorra plateada sonrió, sabiendo que aunque el camino no siempre sería fácil, la selva ahora tenía las herramientas y la voluntad para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. La selva de Lacandona había alcanzado un equilibrio delicado, pero los animales sabían que la paz era frágil. Esta parte de la historia se centra en la preparación para el clímax, donde nuevos desafíos amenazan la armonía lograda. Una mañana, Zumbido el colibrí llegó volando frenéticamente al consejo. «Verita, todos, tenemos un problema grave», exclamó sin aliento. Los miembros del consejo se reunieron rápidamente alrededor del pequeño pájaro. Verita, notando la urgencia en su voz, preguntó: «¿Qué has visto, Zumbido?» «En mis vuelos de reconocimiento he notado que el río que alimenta nuestra selva está disminuyendo», informó Zumbido.
Si continúa así, pronto no tendremos suficiente agua para todos. La noticia cayó como una roca pesada sobre el consejo. El agua era vital para la supervivencia de todas las especies en la Candona. Verita miró a su alrededor, viendo la preocupación en los ojos de todos. «Debemos actuar rápido», declaró. «Necesitamos entender qué está causando esto y encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde». Sapiencia, el búho sabio, habló con voz grave. «Este podría ser nuestro mayor desafío hasta ahora. Requerirá la cooperación de todos». El consejo se dividió en equipos de acción. Ramón, el mono araña, lideraría un grupo para explorar río arriba y buscar la causa de la disminución del agua. Colmillo, el jaguar, y su equipo patrullarían los alrededores para asegurarse de que ninguna amenaza externa estuviera interfiriendo con el flujo del río. Verita se dirigió a Sombra y Magenta. «Necesito que ustedes coordinen la distribución equitativa del agua disponible». Su pasado les dio habilidades únicas para manejar situaciones difíciles. Úsenlas para el bien común. Sombra y Magenta intercambiaron miradas, sorprendidos por la confianza depositada en ellos. Asintieron con determinación, listos para demostrar su valía. Pip, el pequeño ratón, se acercó tímidamente a Verita. Yo también quiero ayudar», dijo con voz suave pero decidida. Verita sonrió al valiente roedor. «Tu papel es crucial, Pip. Necesito que organices a los animales más pequeños para buscar fuentes de agua alternativas. Pozos subterráneos, manantiales ocultos, cualquier cosa que pueda ayudarnos». Con las tareas asignadas, la selva entró en un frenesí de actividad. Cada animal, desde el más grande hasta el más pequeño, tenía un papel que desempeñar. Días después, Ramón y su equipo regresaron con noticias preocupantes. «Hemos descubierto la causa», informó el mono araña. «Un enorme derrumbe ha bloqueado parcialmente el río arriba. Si no hacemos algo pronto, el bloqueo será completo». El consejo debatió fervientemente sobre cómo abordar este nuevo desafío. Algunos sugerían intentar remover el derrumbe, otros proponían buscar rutas alternativas para el agua. En medio del debate, Verita notó que Pip parecía querer decir algo. «Adelante, Pip», lo animó. «Comparte tus pensamientos». Pip, reuniendo todo su coraje, habló. «He estado pensando, ¿y si en lugar de luchar contra el derrumbe, trabajamos con él? Podríamos crear un sistema de canales y presas pequeñas para redirigir el agua de manera controlada». La sugerencia de Pip fue recibida con un silencio inicial, seguido de murmullos de aprobación. Verita miró al pequeño ratón con orgullo. «Es una idea brillante, Pip. Podría funcionar». Con un plan en marcha, la selva se movilizó. Los castores ofrecieron su experiencia en construcción de presas. Las hormigas proporcionaron mano de obra incansable y las aves actuaron como mensajeras y supervisoras aéreas. Mientras los trabajos avanzaban, Verita se reunió con Sapiencia en una rama alta del Gran Guardián. «Estamos ante la prueba definitiva», dijo el búho. «Este desafío determinará si la unidad que hemos forjado puede resistir la presión más extrema». Verita asintió, consciente del peso de la situación. «Hemos llegado lejos», respondió. «Pero tienes razón, esto pondrá a prueba todo lo que hemos construido». Mientras observaban la actividad frenética debajo, Verita sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. El futuro de la Candona pendía de un hilo, y las próximas horas serían cruciales. La zorra plateada sabía que se acercaban al momento decisivo. Todo lo que habían aprendido, todas las alianzas que habían forjado, serían puestas a prueba. Con determinación en sus ojos, Verita se preparó para liderar a la selva en su desafío más grande hasta ahora. El momento crucial había llegado para la selva de la Candona. Este segmento representa el clímax de la historia, donde todas las tensiones y desafíos
convergen en un punto crítico. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Verita convocó a todos los animales al pie del gran guardián. El tiempo se agotaba y el nivel del río seguía disminuyendo peligrosamente. «Amigos», comenzó Verita, su voz firme a pesar de la gravedad de la situación, «hoy enfrentamos el desafío más grande de nuestras vidas. El plan de Pip para redirigir el agua es nuestra mejor esperanza, pero requerirá el esfuerzo de cada uno de nosotros». Los animales se miraron entre sí, una mezcla de determinación y miedo en sus ojos. Sabían que el fracaso significaría el fin de su hogar. Sombra dio un paso al frente. «Yo lideraré el equipo de excavación», ofreció el coyote. «Conozco cada rincón de esta selva y puedo guiar a los demás a través de los terrenos más difíciles». Magenta extendió sus alas. «Me encargaré de la coordinación aérea», declaró la guacamaya. «Desde el aire puedo supervisar el progreso y alertar sobre cualquier problema». Uno por uno, los animales se ofrecieron voluntarios para diferentes tareas. Los castores, liderados por un experimentado constructor llamado Diente Fuerte, se encargarían de diseñar y construir las pequeñas presas. Las hormigas, bajo el mando de la generala Sixta, formarían líneas de suministro para transportar materiales. Pip, aunque pequeño, asumió la importante tarea de coordinar a los roedores y otros animales pequeños para excavar túneles y canales más estrechos. Con el plan en marcha, la selva se transformó en un hervidero de actividad. Los sonidos de excavación, construcción y las voces de los animales trabajando en armonía llenaron el aire. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, surgieron complicaciones. Un grupo de castores liderado por Diente Fuerte se encontró con una formación rocosa inesperada que bloqueaba su progreso. «¡Verita!», llamó Diente Fuerte. «No podemos atravesar esta roca. El canal principal no podrá completarse a tiempo». El pánico comenzó a extenderse entre los animales. Sin el canal principal, todo el sistema fallaría. Fue entonces cuando Colmillo, el jaguar, que había estado patrullando los alrededores, se acercó con una idea. «He estado observando a las hormigas», dijo. «Su ácido fórmico puede erosionar la roca. Si trabajamos juntos, podríamos crear un paso». Verita miró a la generala Sixta, quien asintió en acuerdo. «Necesitaremos muchas hormigas», dijo la generala, «y llevará tiempo». «Tiempo que no tenemos», murmuró Sapiencia, observando el cielo. El sol ya estaba alto, marcando que la mitad del día crucial había pasado. Fue entonces cuando Pip, el pequeño ratón, tuvo una inspiración. «¡Los tucanes!», exclamó. «Sus picos son fuertes. Si las hormigas ablandan la roca, los tucanes podrían romperla más rápido». Pico, el líder de los tucanes, se adelantó. «Es arriesgado, pero estamos dispuestos a intentarlo». Con renovada esperanza, el plan se puso en marcha. Las hormigas trabajaron incansablemente rociando ácido sobre la roca, mientras los tucanes usaban sus poderosos picos para golpear las áreas debilitadas. Poco a poco, la barrera comenzó a ceder. Mientras tanto, en otras partes de la selva, los equipos continuaban su labor. Sombra y su grupo excavaban sin descanso, guiados desde el aire por Magenta. Los castores construían presas temporales para retener la poca agua que quedaba, comprando tiempo precioso. A medida que el sol comenzaba a descender, la tensión en la selva alcanzó su punto máximo. El nivel del río había bajado a un mínimo crítico. Si el agua no comenzaba a fluir pronto por los nuevos canales, todo estaría perdido. Verita corría de un grupo a otro, ofreciendo palabras de aliento y coordinando los esfuerzos. Su pelaje plateado estaba cubierto de barro y su voz se había vuelto ronca de tanto gritar órdenes, pero su determinación no flaqueaba. Finalmente, cuando el sol tocaba el horizonte, se escuchó un estruendo. La barrera de roca había cedido. «¡Agua!»,
gritó Zumbido, quien sobrevolaba el área. ¡El agua está fluyendo! Un rugido de alegría se elevó desde todos los rincones de la selva. Los animales observaron con asombro y alivio cómo el agua comenzaba a fluir a través de los nuevos canales, llenando las presas y revitalizando los arroyos secos. Verita, parada junto al gran guardián, observaba la escena con una mezcla de agotamiento y profunda satisfacción. Sombra se acercó a ella, su pelaje empapado, pero sus ojos brillantes de emoción. «Lo logramos», dijo el coyote, su voz llena de asombro. «Realmente lo logramos». Verita asintió, una sonrisa cansada pero genuina en su rostro. «Lo logramos juntos», corrigió. Cada animal, grande o pequeño, jugó un papel crucial. Mientras la noche caía sobre la Candona, los sonidos de celebración llenaban el aire. La selva había enfrentado su mayor desafío y había emergido no solo victoriosa, sino más unida que nunca. Verita sabía que este no era el final de su viaje, sino el comienzo de una nueva era para la Candona, una era de verdadera cooperación y entendimiento mutuo. Con esta realización, la zorra plateada se permitió, por primera vez en mucho tiempo, relajarse y disfrutar del momento de triunfo junto a sus compañeros de la selva. Los días que siguieron a la gran hazaña de salvar el río fueron de celebración y reflexión en la selva de la Candona. La vida comenzaba a florecer nuevamente, con el agua fluyendo abundantemente por los nuevos canales y presas. Verita, sentada en una rama alta del gran guardián, observaba la transformación de su hogar. Los animales ya no se movían en grupos separados por especies, sino que interactuaban libremente, compartiendo conocimientos y recursos. Sombra, el una vez astuto coyote, ahora lideraba expediciones de exploración, utilizando su ingenio para mapear nuevas áreas de la selva y descubrir recursos que beneficiaran a todos. Magenta, la guacamaya, había establecido una red de comunicación aérea, permitiendo que las noticias y advertencias viajaran rápidamente por toda la selva. Pip, el pequeño ratón cuya idea había sido crucial para salvar la selva, se había convertido en un respetado miembro del consejo. Su voz, aunque suave, era ahora escuchada con atención por todos. La generala Sixta y sus hormigas habían expandido su papel en la comunidad, no solo como protectoras, sino como ingenieras, ayudando a mantener y mejorar la infraestructura de canales que habían salvado la selva. Un día, mientras Verita realizaba su ronda habitual, se encontró con Sapiencia, el búho sabio. «Has guiado bien a nuestra comunidad, Verita», dijo Sapiencia. «La selva ha cambiado, y para mejor». Verita asintió, pero su expresión era pensativa. «Hemos logrado mucho», respondió, «pero sé que siempre habrá nuevos desafíos. Me pregunto si estamos realmente preparados para lo que pueda venir». Sapiencia sonrió, sus ojos brillando con sabiduría. «El verdadero logro no es evitar los problemas, sino aprender a enfrentarlos juntos. Has enseñado a la selva el valor de la unidad y la honestidad. Esas lecciones perdurarán». Mientras caminaban, se encontraron con un grupo diverso de animales jóvenes. Un jaguar cachorro jugando con un pequeño tapir, un tucán enseñando a volar a una cría de guacamaya y hormigas compartiendo técnicas de construcción con castores jóvenes. «Mira», dijo Sapiencia, «el futuro de la Candona. Crecerán sin las antiguas rivalidades y miedos. Tu legado, Verita, es esta nueva generación que entiende el valor de la cooperación y la verdad». Verita sintió una oleada de emoción al observar la escena. Comprendió que su viaje, que había comenzado con su incapacidad para mentir, había llevado a toda la selva hacia un nuevo amanecer de entendimiento y armonía. Esa noche, bajo la luz de las estrellas, Verita convocó a una reunión de toda la selva. Parada sobre una rama del gran guardián, miró a los animales reunidos, sus ojos brillando con determinación y esperanza. «Amigos», comenzó,
su voz clara y fuerte. Hemos superado grandes desafíos juntos, pero nuestro viaje no termina aquí. Cada día traerá nuevas oportunidades para crecer, para aprender unos de otros, para fortalecer los lazos que hemos forjado. El futuro de la Candona está en nuestras patas, alas y aletas. Juntos no hay desafío que no podamos superar. Un coro de rugidos, cantos y zumbidos de aprobación se elevó hacia el cielo nocturno, sellando la promesa de un futuro brillante para la selva de la Candona y todos sus habitantes. Pero antes de despedirnos, prepárate, porque una nueva aventura está a punto de comenzar. La Sinfonía del Silencio Roto. En lo profundo de un frondoso bosque español, donde los pinos y robles se elevaban majestuosamente hacia el cielo, vivía un joven zorzal llamado Ronco. A diferencia de sus congéneres, conocidos por sus melodiosos trinos que llenaban el aire con dulces armonías, Ronco había nacido con una voz áspera y discordante que chirriaba como una rama seca al quebrarse. Desde polluelo, Ronco fue objeto de burlas y rechazo por parte de la comunidad alada. Sus padres, Melodía y Trino, famosos por sus dúos al amanecer, no podían ocultar su decepción. Intentaron enseñarle las técnicas vocales ancestrales de su especie, pero la garganta de Ronco simplemente no cooperaba. Cada intento de cantar resultaba en una cacofonía que ahuyentaba a las demás aves y pequeñas criaturas del bosque. ¡Silencio! ¡Ahí viene Ronco!, susurraban los otros pájaros cuando lo veían acercarse. Si abre el pico, nuestras plumas se caerán del susto. Incluso los demás animales del bosque lo miraban con lástima, incapaces de comprender cómo un zorzal podía ser tan desentonado. A medida que Ronco crecía, su aislamiento se intensificaba. Pasaba sus días explorando los rincones más apartados del bosque, observando a las demás criaturas y reflexionando sobre la naturaleza del sonido y la comunicación. En lo profundo de su corazón sentía que tenía algo importante que expresar, aunque su voz no cooperara. Un atardecer, mientras se escondía avergonzado después de otro intento fallido de unirse al coro vespertino, Ronco se encontró con un viejo ratón llamado Crescendo. El roedor, conocido por su extraordinario oído musical y su habilidad para tocar las raíces de los árboles como si fueran cuerdas de arpa, lo miró con curiosidad. «Tu voz es única», dijo Crescendo, sus bigotes temblando con interés. «Puede que no sea lo que otros esperan, pero tiene su propia belleza. Es como el sonido del viento entre las rocas, áspero, pero lleno de fuerza y carácter». Animado por las palabras del ratón, Ronco comenzó a visitar a Crescendo regularmente. El sabio roedor le enseñó sobre los diferentes tipos de sonidos en la naturaleza y cómo cada uno tenía su lugar y propósito. La música, le explicó, no se trata solo de melodías bonitas, se trata de expresar emociones, contar historias y conectar corazones. Mientras tanto, en el corazón del bosque, el Consejo de Aves se reunía para discutir los preparativos del Gran Coro Anual, un evento que atraía a criaturas de toda la región. El cardenal Rubí, líder del consejo, expresaba su preocupación. «Este año debemos superar nuestra actuación anterior. Nuestro bosque enfrenta desafíos y el Gran Coro es más importante que nunca». Las aves asintieron, nerviosas. El Gran Coro no era solo una celebración, sino una forma de unir a todas las criaturas del bosque y fortalecer su comunidad. Cada especie comenzó a practicar con aún más ahínco, determinada a perfeccionar sus melodías. Entre los miembros del consejo se encontraba Azul, una joven arrendajo de plumaje brillante y voz cristalina. A pesar de su talento natural, Azul sentía que algo faltaba en la música del bosque. «Nuestras canciones son hermosas», dijo durante una de las reuniones, «pero a veces me pregunto si estamos realmente contando la historia de nuestro hogar».
Sus palabras fueron recibidas con miradas de confusión y algunos murmullos de desaprobación. ¿Qué más podríamos necesitar?, preguntó una golondrina. Nuestras melodías son perfectas, como siempre lo han sido. Azul no estaba convencida, pero guardó sus dudas para sí misma. En secreto, comenzó a explorar el bosque en busca de inspiración, esperando encontrar algo que pudiera añadir profundidad a la música del gran coro. Mientras tanto, Ronco continuaba su viaje de autodescubrimiento. Inspirado por las enseñanzas de Crescendo, decidió que era hora de encontrar su propia voz, no para imitar a los demás, sino para expresar su verdadero ser. Comenzó a practicar en solitario, explorando los límites de su voz única. Un día, mientras practicaba cerca de un claro, Ronco notó que un grupo de animales jóvenes se había reunido para escucharlo. Para su sorpresa, no huían ni se tapaban los oídos. En cambio, parecían fascinados. Un pequeño conejo se acercó tímidamente y le preguntó: ¿qué historia estás contando? Ronco se dio cuenta entonces de que su voz, aunque no era melodiosa en el sentido tradicional, tenía el poder de evocar imágenes y emociones. Comenzó a usar su voz única para narrar historias del bosque, leyendas antiguas y fábulas con moraleja. Su voz áspera daba vida a los personajes de una manera que ninguna otra ave podía lograr. A medida que Ronco descubría su don para la narración y Azul buscaba algo nuevo para el gran coro, el bosque se preparaba para un evento que cambiaría la vida de todos sus habitantes. El escenario estaba listo para un encuentro que desafiaría las tradiciones y abriría nuevos caminos para la expresión y la unidad en el bosque. Nadie podía prever cómo las voces únicas de Ronco y Azul, junto con la sabiduría de Crescendo, se entrelazarían para crear una sinfonía que resonaría más allá de los límites del bosque, tocando corazones y transformando vidas de maneras que ninguno de ellos hubiera imaginado posible. A medida que pasaban los días, Ronco continuaba explorando los límites de su voz única. En sus paseos por el bosque, descubrió una cueva oculta detrás de una cascada. El eco en este lugar amplificaba su voz de una manera fascinante, creando capas de sonido que nunca antes había experimentado. Mientras tanto, Azul, el arrendajo de plumaje brillante, seguía su búsqueda de algo nuevo para el gran coro. En uno de sus vuelos de exploración, se encontró con Ronco practicando en su cueva secreta. Intrigada por los sonidos inusuales, se acercó sigilosamente. «¿Qué clase de canto es ese?», preguntó Azul, sorprendiendo a Ronco. El zorzal, avergonzado, trató de esconderse. «No es un canto», murmuró. «Solo estoy experimentando». Azul inclinó la cabeza, escuchando atentamente. «Es diferente a todo lo que he oído antes. Tiene profundidad». Esta interacción marcó el inicio de una amistad poco probable. Azul, fascinada por la forma única en que Ronco usaba su voz, comenzó a visitar la cueva regularmente. Juntos, exploraron nuevas formas de combinar la voz áspera de Ronco con las melodías tradicionales que Azul conocía tan bien. Mientras tanto, en el corazón del bosque, el Consejo de Aves continuaba sus preparativos para el gran coro. El cardenal Rubí, preocupado por mantener la tradición, insistía en que cada especie perfeccionara sus cantos ancestrales. «Nuestras voces son nuestro legado», declaraba en cada reunión. «Debemos preservar la pureza de nuestros cantos tal como nos fueron enseñados por nuestros antepasados». Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esta visión. Una joven lechuza llamada Sabia, conocida por su pensamiento progresista, comenzó a cuestionar esta adherencia estricta a la tradición. ¿Y si hubiera más en la música que solo repetir lo que siempre hemos hecho?, preguntó durante una asamblea. ¿No deberíamos estar abiertos a nuevas formas de expresión? Sus palabras causaron un revuelo entre las aves. Algunas asintieron con entusiasmo, mientras que otras sacudieron sus cabezas en señal de desaprobación.
Crescendo, el viejo ratón observaba estos acontecimientos con interés desde las sombras. Aunque rara vez se involucraba en los asuntos de las aves, sentía que algo importante estaba a punto de suceder. Una noche, mientras Ronco y Azul practicaban en la cueva, fueron sorprendidos por la llegada de Sabia. La lechuza había seguido los inusuales sonidos hasta su fuente. «Así que aquí es donde nace la nueva música del bosque», dijo Sabia con una sonrisa. Ronco y Azul intercambiaron miradas de preocupación. ¿Los delataría Sabia al consejo? Para su sorpresa, la lechuza se mostró entusiasmada. «Lo que están haciendo aquí es exactamente lo que nuestro bosque necesita. Una fusión de lo viejo y lo nuevo, de lo tradicional y lo innovador». A partir de ese momento, Sabia se unió a sus sesiones secretas, aportando su conocimiento de las antiguas leyendas del bosque. La combinación de la voz narrativa de Ronco, las melodías de Azul y las historias de Sabia creó algo verdaderamente único. Crescendo, intrigado por los nuevos sonidos que emanaban de la cueva, decidió investigar. Al descubrir el trío trabajando juntos, el viejo ratón sintió que estaba presenciando el nacimiento de algo extraordinario. «Lo que están creando aquí», dijo Crescendo, «es más que música, es la voz del bosque mismo, con todas sus complejidades y matices». Con la guía de Crescendo, el grupo comenzó a incorporar los sonidos naturales del bosque en sus composiciones. El murmullo del arroyo, el susurro de las hojas, incluso el crujir de las ramas bajo las patas de los animales, todo se convirtió en parte de su sinfonía. A medida que se acercaba el día del gran coro, la tensión en el bosque aumentaba. El Consejo de Aves, liderado por el cardenal Rubí, insistía en mantener el formato tradicional del evento. Sabia, respaldada por un creciente número de aves jóvenes, abogaba por la inclusión de nuevas formas de expresión musical. Ronco, Azul y sus amigos continuaban perfeccionando su creación en secreto, sin saber si tendrían la oportunidad de compartirla con el resto del bosque. Lo que no sabían era que su música estaba a punto de jugar un papel crucial en el futuro de su hogar, de una manera que ninguno de ellos podía imaginar. A medida que se acercaba el día del gran coro, la tensión en el bosque alcanzaba su punto máximo. El cardenal Rubí convocó una asamblea general para ultimar los detalles del evento. Todas las aves del bosque se reunieron en el claro central, sus plumas de colores creando un mar ondulante bajo la luz del sol que se filtraba entre las hojas. «Compañeros alados», comenzó Rubí, su voz resonando con autoridad. «Estamos a solo 3 días del gran coro. Como siempre, cada especie presentará su canto tradicional en el orden establecido por nuestros antepasados. La pureza de nuestras voces es lo que mantiene la armonía en nuestro hogar». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud, pero Sabia, la joven lechuza, no pudo contenerse más. Se elevó sobre la asamblea, sus ojos brillando con determinación. «Respetado Rubí», dijo, «¿no deberíamos considerar nuevas formas de expresión? El bosque está cambiando y nuestra música debería reflejar eso». Las palabras de Sabia provocaron una oleada de reacciones. Algunas aves asintieron con entusiasmo, mientras otras graznaron en señal de desaprobación. Rubí frunció el ceño, sus plumas escarlatas erizándose. «Sabia», respondió con voz tensa, «aprecio tu entusiasmo, pero el gran coro no es lugar para experimentos. Nuestras tradiciones nos han mantenido unidos durante generaciones». Azul, que había estado escuchando en silencio, decidió intervenir. «Tal vez», dijo con voz suave pero firme, «podríamos encontrar un equilibrio, mantener nuestras tradiciones, pero también dar espacio a algo nuevo». El debate se intensificó. Las aves más jóvenes apoyaban la idea de innovación, mientras que las mayores se aferraban a la tradición.
La discusión se volvió cada vez más acalorada, con gritos y aleteos furiosos llenando el aire. En medio del caos, Ronco observaba desde las sombras, su corazón latiendo con fuerza. Quería compartir lo que había descubierto, mostrarles a todos que incluso una voz como la suya podía contribuir a la música del bosque. Pero el miedo al rechazo lo mantenía en silencio. Crescendo, notando la angustia de Ronco, se acercó a él. «A veces», dijo el viejo ratón, «la verdadera armonía surge del caos. Quizás tu voz sea justo lo que necesitan para encontrar un nuevo equilibrio». Inspirado por las palabras de Crescendo, Ronco reunió todo su coraje, voló hasta una rama alta y antes de que pudiera pensarlo 2 veces, dejó escapar su voz áspera y profunda. El efecto fue inmediato. Todas las aves se detuvieron, sorprendidas por el sonido inusual. Algunos cubrieron sus oídos con las alas, mientras otros escuchaban con curiosidad. Aprovechando el momento de silencio, Ronco comenzó a narrar una historia. No era un canto tradicional, sino un relato sobre el bosque mismo, sobre cómo cada criatura, desde el más pequeño insecto hasta el ave más majestuosa, jugaba un papel vital en la sinfonía de la vida. Su voz, aunque áspera, transmitía una emoción y una profundidad que cautivó a la audiencia. Azul, reconociendo la oportunidad, se unió a Ronco, su melodiosa voz entrelazándose con la narración del zorzal en una armonía sorprendente. Sabia, inspirada, añadió su propio canto, una antigua melodía que complementaba perfectamente la historia de Ronco y la voz de Azul. Poco a poco, otras aves comenzaron a unirse, cada una aportando su voz única a la creciente sinfonía. El cardenal Rubí observaba con una mezcla de asombro y preocupación. Por un lado, la belleza de lo que estaba escuchando era innegable. Por otro, representaba un desafío a todo lo que había defendido durante años. Cuando la improvisada actuación llegó a su fin, un silencio profundo cayó sobre el bosque. Luego, lentamente, un coro de trinos y gorjeos de aprobación se elevó entre los árboles. Rubí voló hasta la rama donde estaba Ronco. «Joven zorzal», dijo con voz grave, «tu voz puede no ser lo que esperábamos, pero has demostrado que tiene un poder único. Quizás sea hora de que reconsideremos algunas de nuestras tradiciones». Sin embargo, no todos estaban convencidos. Un grupo de aves conservadoras, lideradas por un viejo búho llamado Rígido, se opuso firmemente a cualquier cambio. «Esto es una blasfemia contra nuestras tradiciones», graznó Rígido. «Si permitimos que voces como la de este zorzal desafinado participen en el gran coro, perderemos nuestra identidad». La asamblea se dividió en 2 facciones, los que apoyaban la inclusión de nuevas formas de expresión y los que insistían en mantener las tradiciones intactas. Rubí, consciente de la delicada situación, propuso un compromiso. «Dedicaremos la primera parte del gran coro a nuestros cantos tradicionales», anunció. «Y luego daremos espacio para que Ronco y quienes deseen unirse a él presenten su nueva forma de música». La propuesta fue recibida con una mezcla de aplausos y protestas. Estaba claro que el conflicto estaba lejos de resolverse. Mientras la asamblea se disolvía, Ronco, Azul y Sabia se reunieron con Crescendo. Sabían que tenían solo 3 días para preparar algo que pudiera unir a todo el bosque, algo que demostrara que la tradición y la innovación podían coexistir en armonía. El desafío era enorme, pero en sus corazones ardía la esperanza de que su música pudiera ser el puente que el bosque necesitaba para avanzar hacia un futuro más inclusivo y armónico. Mientras Ronco, Azul y Sabia se preparaban para el gran coro, otras historias se desarrollaban en el bosque, entrelazándose con el conflicto principal. En lo profundo del sotobosque, una familia de topos liderada por la matriarca Tierra
enfrentaba sus propios desafíos. Sus túneles, que formaban una intrincada red subterránea, estaban siendo invadidos por las raíces de un viejo roble. Tierra sabía que necesitaban mudarse, pero el miedo a lo desconocido mantenía a la colonia dividida. Nuestros antepasados han vivido aquí durante generaciones, argumentaba Oscuro, el hijo mayor de Tierra. No podemos simplemente abandonar nuestro hogar. Tierra, sin embargo, sentía que el cambio era necesario. A veces, dijo con suavidad, debemos dejar atrás lo conocido para sobrevivir y prosperar. La disputa entre los topos resonaba con el conflicto que se desarrollaba en la superficie, cambio versus tradición, lo nuevo frente a lo antiguo. Mientras tanto, en las ramas más altas del bosque, una pareja de águilas, altiva y feroz, enfrentaba un dilema diferente. Su nido, construido en lo alto de un pino centenario, ofrecía una vista privilegiada del bosque. Sin embargo, la pareja no había logrado empollar un huevo en años. Quizás deberíamos considerar adoptar, sugirió Altiva un día, su voz suave contrastando con su apariencia imponente. Feroz se erizó ante la idea. ¿A adoptar? ¿Y criar a un polluelo que no sea águila? Eso va en contra de todo lo que somos. La tensión entre la pareja crecía, reflejando las divisiones que se estaban formando en todo el bosque. En el arroyo que serpenteaba por el corazón del bosque, una comunidad de castores, liderada por el sabio Dique, enfrentaba su propio desafío. La corriente se había vuelto más fuerte en los últimos meses, amenazando con destruir su presa. Debemos reforzar la estructura como siempre lo hemos hecho, insistía Corteza, un castor joven y enérgico. Más madera, más barro, es la manera de nuestros antepasados. Dique, sin embargo, había estado observando a las nutrias río abajo y tenía una idea diferente. Quizás, sugirió, podríamos aprender de nuestros vecinos. Las nutrias construyen sus madrigueras de una manera que permite que el agua fluya sin causar daños. La propuesta de Dique fue recibida con escepticismo. ¿Cómo podrían los castores, maestros constructores, aprender de las nutrias? Estas historias, aparentemente desconectadas, comenzaron a entrelazarse de maneras inesperadas. Ronco, en sus paseos por el bosque buscando inspiración para el gran coro, se encontró con Tierra y su familia. ¿Por qué están tan preocupados?, preguntó el zorzal, notando la agitación entre los topos. Tierra explicó su dilema, y Ronco no pudo evitar ver el paralelo con su propia situación. A veces, dijo, el cambio, aunque aterrador, puede llevarnos a lugares maravillosos que nunca imaginamos. Inspirada por las palabras de Ronco, Tierra tomó la decisión de liderar a su colonia hacia un nuevo hogar. El proceso de mudanza, con todos sus desafíos y descubrimientos, se convirtió en una metáfora de la transformación que estaba ocurriendo en todo el bosque. Azul, por su parte, se encontró consolando a Altiva. La águila, conmovida por la gentileza del arrendajo, compartió su dolor y su deseo de ser madre. Quizás, sugirió Azul, el amor y el cuidado son más importantes que la sangre. Tu nido podría ser un hogar para cualquier polluelo que lo necesite. Las palabras de Azul plantaron una semilla en el corazón de Altiva, que comenzó a ver la adopción bajo una nueva luz. Sabia, en sus vuelos nocturnos, observó el debate entre los castores. Intrigada, se acercó a Dique y escuchó su propuesta innovadora. Lo que propones, dijo la lechuza, es un ejemplo perfecto de cómo la tradición y la innovación pueden trabajar juntas. No estás abandonando vuestras habilidades, sino adaptándolas y mejorándolas. A medida que estas historias se desarrollaban, Ronco, Azul y Sabia se dieron cuenta de que su música para el gran coro debía reflejar no solo sus propias experiencias, sino las de todo el bosque. Cada desafío, cada conflicto, cada momento de crecimiento y cambio era una nota en la gran sinfonía de su hogar.
Con esta comprensión, el trío se sumergió en su preparación con renovado entusiasmo, sabiendo que su actuación podría ser la clave para unir a todas las criaturas del bosque en una armonía verdadera y duradera. El día anterior al gran coro llegó con una tensión palpable en el aire. Ronco, Azul y Savia se reunieron en su cueva secreta para un último ensayo, conscientes de que su actuación podría cambiar el destino del bosque. Mientras practicaban, un visitante inesperado interrumpió su sesión. Era Rígido, el viejo búho que se había opuesto firmemente a cualquier cambio en las tradiciones del bosque. Su presencia hizo que los tres amigos se tensaran, preparándose para otra discusión acalorada. Sin embargo, para su sorpresa, Rígido no venía a discutir. Con una expresión de vergüenza en su rostro arrugado, el búho habló con voz temblorosa. «He venido a escuchar. Quizás me he apresurado en mis juicios». Ronco, Azul y Savia intercambiaron miradas de asombro antes de invitar a Rígido a quedarse. Comenzaron su actuación, mezclando la voz áspera pero emotiva de Ronco con las melodías tradicionales de Azul y las antiguas leyendas narradas por Savia. A medida que la música llenaba la cueva, algo extraordinario sucedió. Rígido, el defensor más acérrimo de la tradición, cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Cuando la última nota se desvaneció, el viejo búho abrió los ojos, que brillaban con lágrimas contenidas. «En todos mis años», dijo Rígido con voz quebrada, «nunca había sentido la esencia del bosque de esta manera. Vuestra música es como si el bosque mismo estuviera cantando». Este momento marcó un punto de inflexión crucial. Rígido, conmovido por lo que había experimentado, voló de regreso al corazón del bosque, donde el cardenal Rubí y otros líderes estaban reunidos, preparándose para el gran coro. «Debemos escucharlos», anunció Rígido, sorprendiendo a todos los presentes. «Lo que estos jóvenes han creado no es una amenaza para nuestras tradiciones, sino una evolución natural de ellas». Mientras esto ocurría, otra escena se desarrollaba en las profundidades del bosque. Tierra, la matriarca de los topos, lideraba a su colonia hacia su nuevo hogar. El viaje era difícil, lleno de obstáculos y momentos de duda. Pero con cada desafío superado, los topos se volvían más fuertes y unidos. En un momento crítico, cuando parecía que no podrían continuar, escucharon una melodía flotando en el aire. Era la música de Ronco, Azul y Savia, que se había extendido por todo el bosque durante su práctica. La canción, con su mezcla de lo viejo y lo nuevo, infundió a los topos una nueva energía y determinación. Inspirada, Tierra comenzó a tararear la melodía, y pronto toda la colonia se unió. Sus voces, aunque no estaban acostumbradas al canto, se mezclaron en una armonía sorprendente que resonó a través de sus túneles subterráneos. Mientras tanto, en lo alto de los árboles, Altiva y Feroz, la pareja de águilas, habían tomado una decisión trascendental. Inspirados por las palabras de Azul sobre el amor y el cuidado, decidieron abrir su nido a un polluelo huérfano de halcón. «Nuestro amor será su linaje», declaró Altiva, mientras acogían al pequeño en su nido. Feroz, aunque todavía inseguro, se encontró cantando suavemente una nana al polluelo, su voz fuerte mezclándose con la brisa que soplaba entre las ramas. En el arroyo, Dique y los castores habían comenzado a implementar su nuevo diseño de presa, incorporando técnicas aprendidas de las nutrias. El proceso no estaba exento de desafíos, pero con cada obstáculo superado, la comunidad de castores se volvía más fuerte y más unida. Mientras trabajaban, los castores comenzaron a crear un ritmo con sus colas golpeando el agua y sus dientes cortando la madera. Sin darse cuenta, estaban componiendo su propia sinfonía, una que hablaba de adaptación y colaboración. Todas estas historias, todas estas nuevas armonías convergieron en la víspera del gran coro.
El bosque entero vibraba con una energía nueva y emocionante. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a asomarse entre las copas de los árboles, Ronco, Azul y Savia se reunieron en el claro central con el cardenal Rubí, Rígido y los demás líderes del bosque. «Mañana», dijo Rubí, su voz llena de emoción, «no solo celebraremos nuestras tradiciones, también daremos la bienvenida a un nuevo capítulo en la historia de nuestro bosque». Rígido, para sorpresa de todos, añadió: «Y lo haremos juntos, como una sola voz, una voz que honra nuestro pasado mientras abraza nuestro futuro». Mientras el bosque se sumía en el silencio de la noche, una sensación de anticipación y esperanza flotaba en el aire. Mañana, con el gran coro, nacería una nueva era para el bosque y todos sus habitantes. Ronco, mirando a las estrellas, sintió una profunda gratitud. Su voz, que una vez fue motivo de vergüenza, ahora se había convertido en un catalizador de cambio y unidad. Con este pensamiento, cerró los ojos y se dejó llevar por los sonidos nocturnos del bosque, la sinfonía natural que siempre había estado allí, esperando ser verdaderamente escuchada. El amanecer del día del gran coro llegó con una mezcla de expectación y nerviosismo que se extendía por todo el bosque. Los primeros rayos del sol apenas se filtraban entre las hojas cuando ya se podía ver un ir y venir de animales de todas las especies, preparándose para el evento. En el claro central, el cardenal Rubí supervisaba los últimos preparativos. Su plumaje escarlata brillaba con intensidad, reflejando la importancia del momento. A su lado, Rígido, el viejo búho, observaba con una mezcla de ansiedad y curiosidad. «¿Estás seguro de que esto es lo correcto, Rubí?», preguntó Rígido, su voz aún cargada de duda. Rubí asintió con firmeza. «El bosque está cambiando, amigo mío. Nosotros debemos cambiar con él o nos quedaremos atrás». Mientras tanto, en su cueva secreta, Ronco, Azul y Savia se preparaban para su gran momento. El nerviosismo era palpable, pero también lo era la determinación. «Pase lo que pase hoy», dijo Ronco, su voz áspera cargada de emoción. «Hemos logrado algo importante. Hemos demostrado que diferentes voces pueden crear algo hermoso juntas». Azul asintió, sus plumas azules brillando con la luz que se filtraba en la cueva. «Hoy no solo cantamos por nosotros, cantamos por todo el bosque, por su pasado y su futuro». Savia, con la sabiduría que caracterizaba a su especie, añadió: «Y recordemos, amigos, que el verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana. Lo que iniciamos hoy es solo el comienzo». A medida que el sol ascendía en el cielo, los animales del bosque comenzaron a reunirse en el claro central. Los pájaros ocupaban las ramas de los árboles circundantes, sus plumajes multicolores creando un mosaico viviente. En el suelo, conejos, zorros, ciervos y una multitud de criaturas más pequeñas encontraban sus lugares. Desde su nuevo hogar, Tierra y su colonia de topos emergieron a la superficie, sus ojos parpadeando ante la luz inusual. Era la primera vez en generaciones que los topos asistían al gran coro, un símbolo de los cambios que estaban ocurriendo en el bosque. En lo alto, altiva y feroz, llegaron con su hijo adoptivo, el pequeño halcón, causando murmullos de sorpresa entre la multitud. La visión de las majestuosas águilas cuidando de un polluelo de otra especie era un poderoso recordatorio de que el amor trasciende las barreras. Dique y los castores también hicieron su aparición, trayendo consigo el ritmo del agua y la madera que habían incorporado en su trabajo. Su presencia añadía una nueva dimensión a la sinfonía que estaba a punto de comenzar. Cuando todos estuvieron reunidos, el cardenal Rubí voló hasta la rama más alta de un roble centenario. Su voz potente resonó por todo el claro. «Bienvenidos, criaturas del bosque, al gran coro». Durante generaciones, este evento ha sido una celebración de nuestras tradiciones. Hoy, sin embargo, marca el comienzo de una nueva era.
Un murmullo recorrió la multitud. Algunos animales intercambiaron miradas de preocupación, otros de emoción. Rubí continuó. Comenzaremos con nuestros cantos tradicionales, honrando el legado de nuestros antepasados. Pero luego daremos la bienvenida a algo nuevo, algo que representa el futuro de nuestro hogar. Con estas palabras, el gran coro comenzó. Las aves entonaron sus melodías ancestrales, llenando el aire con una sinfonía familiar y reconfortante. Pero había una energía diferente, una anticipación que crecía con cada nota. Finalmente, llegó el momento que todos esperaban. Ronco, Azul y Sabia volaron hasta el centro del claro. Por un momento, el silencio fue total. Entonces, Ronco abrió el pico y dejó salir su voz áspera pero poderosa. La reacción fue inmediata. Algunos animales se estremecieron, otros inclinaron la cabeza con curiosidad, pero cuando Azul unió su melodiosa voz a la de Ronco y Sabia comenzó a narrar con su tono sabio y profundo, algo mágico sucedió. La música que crearon era como nada que el bosque hubiera escuchado antes. Era una fusión de lo antiguo y lo nuevo, una sinfonía que hablaba de tradición y cambio, de unidad en la diversidad. Poco a poco, otros animales comenzaron a unirse. Los topos añadieron un ritmo subterráneo. Los castores marcaron el tempo con sus colas. Las águilas aportaron notas agudas y penetrantes. Incluso Rígido, para sorpresa de todos, alzó su voz en un ulular profundo y melodioso. El bosque entero vibraba con una nueva energía, una armonía que nacía de la colaboración y el entendimiento mutuo. Era el sonido del cambio, del crecimiento, de un futuro lleno de posibilidades. La nueva sinfonía del bosque resonó durante horas, cada nota tejiendo una historia de cambio y adaptación. Cuando finalmente se desvaneció la última nota, un silencio cargado de emoción envolvió el claro. Luego, como si fuera una sola voz, el bosque entero estalló en una ovación de trinos, rugidos y aullidos de aprobación. El cardenal Rubí voló hasta el centro del claro, sus ojos brillando de emoción. «Hoy», proclamó, «hemos sido testigos del nacimiento de una nueva era para nuestro bosque. Una era de unidad en la diversidad, de respeto por nuestras tradiciones mientras abrazamos el cambio». Ronco, Azul y Sabia se miraron, abrumados por la respuesta. Su música había tocado los corazones de todos los habitantes del bosque, desde el más pequeño ratón hasta el más majestuoso ciervo. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba. En los días y semanas que siguieron al gran coro, el bosque se enfrentó a la tarea de integrar estos nuevos ideales en su vida diaria. Tierra y su colonia de topos fueron los primeros en dar un paso adelante. Inspirados por la nueva música del bosque, decidieron compartir su conocimiento sobre los túneles subterráneos con otras especies. Esto llevó a la creación de un innovador sistema de comunicación y transporte que conectaba diferentes partes del bosque. Nuestros túneles siempre han sido nuestro secreto mejor guardado, explicó Tierra a un grupo de conejos curiosos. Pero ahora entendemos que compartir nuestros dones fortalece a toda la comunidad. Mientras tanto, Altiva y Feroz enfrentaban sus propios desafíos. Criar a un polluelo de halcón siendo águilas no era tarea fácil. Muchas aves los miraban con desconfianza, temiendo que estuvieran criando a un futuro depredador. Fue Azul quien intervino, organizando reuniones donde Altiva y Feroz podían compartir su experiencia con otras parejas que consideraban la adopción interespecies. El amor y el cuidado, declaró Altiva en una de estas reuniones, son más fuertes que cualquier diferencia de plumas o picos. En el arroyo, la nueva presa de los castores se convirtió en un símbolo de innovación y colaboración. Dique organizó talleres donde compartía las técnicas aprendidas de las nutrias, mientras que otros animales aportaban sus propias ideas para mejorar el diseño.
Cada especie tiene algo único que ofrecer, reflexionó Dike mientras supervisaba la construcción. Juntos somos más fuertes y sabios de lo que jamás podríamos ser por separado. Ronco, por su parte, se encontró liderando un nuevo tipo de escuela de canto. Aves de todas las especies acudían a él, no para aprender a cantar de manera tradicional, sino para descubrir su voz única. No se trata de sonar como los demás, explicaba Ronco a sus alumnos. Se trata de encontrar la belleza en vuestra propia voz, sea cual sea. Sabia estableció un consejo de sabios del bosque, donde ancianos de todas las especies se reunían para compartir conocimientos y resolver conflictos. Este consejo se convirtió en un pilar fundamental para mantener la armonía en el bosque. La sabiduría, decía Sabia en cada reunión, no pertenece a una sola especie o generación. Crece cuando se comparte y se nutre con diferentes perspectivas. Incluso el viejo rígido encontró un nuevo propósito. Se convirtió en el cronista oficial del bosque, documentando los cambios y asegurándose de que las lecciones aprendidas no se olvidaran. Nuestras tradiciones son valiosas, reflexionaba mientras escribía en hojas de corteza. Pero también lo es nuestra capacidad de crecer y adaptarnos. Sin embargo, no todo era fácil. Había días en que las viejas disputas resurgían, en que la desconfianza entre especies amenazaba con socavar el progreso logrado. En estos momentos era la música lo que los unía de nuevo. Azul organizaba conciertos improvisados en diferentes partes del bosque, reuniendo a animales de todas las especies para cantar juntos. Estas reuniones musicales se convirtieron en un recordatorio constante de la belleza que podían crear juntos. A medida que pasaba el tiempo, el bosque comenzó a prosperar de maneras que nadie hubiera imaginado. La colaboración entre especies llevó a innovaciones en la recolección y almacenamiento de alimentos, en la construcción de refugios y en la protección contra depredadores externos. La diversidad, que una vez fue vista como una fuente de conflicto, ahora era celebrada como la mayor fortaleza del bosque. Cada animal, desde el más pequeño insecto hasta el más grande mamífero, entendía que tenía un papel único e importante que desempeñar en la sinfonía de la vida del bosque. Un día, mientras observaba el bosque desde lo alto de un árbol, Ronco reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. Su voz, que una vez fue motivo de vergüenza y aislamiento, había sido el catalizador de un cambio profundo y duradero. Cada uno de nosotros tiene una canción que cantar, pensó, y cuando todas esas canciones se unen, crean algo verdaderamente extraordinario. Con este pensamiento, Ronco abrió el pico y dejó salir una nota profunda y resonante. Desde todos los rincones del bosque, otras voces se unieron a la suya, creando una sinfonía espontánea de unidad y celebración. Era el sonido de un bosque que había aprendido no solo a aceptar sus diferencias, sino a prosperar gracias a ellas. A medida que el bosque florecía bajo su nueva armonía, un desafío inesperado surgió en el horizonte. Un grupo de aves migratorias, lideradas por un imponente ganso llamado Viajero, llegó al bosque buscando refugio temporal. «Nuestras rutas tradicionales han cambiado», explicó Viajero al Consejo de Sabios. «Necesitamos un lugar para descansar y recuperarnos antes de continuar nuestro viaje». La llegada de las aves migratorias puso a prueba la nueva filosofía del bosque. Algunos animales, como Rígido, expresaron preocupación. ¿Cómo podemos estar seguros de que respetarán nuestras costumbres?, preguntó el viejo búho. ¿Y si agotan nuestros recursos? Ronco, que había estado escuchando atentamente, dio un paso adelante. «Esta es nuestra oportunidad de poner en práctica todo lo que hemos aprendido», dijo. «Podemos demostrar que nuestra fuerza reside en nuestra capacidad de acoger la diversidad». Azul apoyó la idea de Ronco. «Además», añadió,
Imaginen cuánto podríamos aprender de estas aves que han visto tantas partes del mundo. El consejo debatió durante horas, sopesando los riesgos y beneficios. Finalmente Sabia tomó la palabra. Amigos, recordemos que no hace mucho, nosotros mismos estábamos divididos. Fue al abrirnos a nuevas ideas que encontramos una armonía más profunda. Démosles la misma oportunidad a estos viajeros. Con esta decisión tomada, el bosque entero se movilizó para preparar la llegada de las aves migratorias. Los castores, liderados por Dike, comenzaron a construir plataformas flotantes en el lago para que las aves acuáticas pudieran descansar. Los topos, bajo la dirección de Tierra, excavaron pequeñas depresiones en el suelo para que las aves terrestres pudieran anidar cómodamente. Altiva y Feroz, junto con otras águilas, se ofrecieron como guías aéreas para ayudar a las aves migratorias a navegar por el bosque. Su hijo adoptivo, el joven halcón, estaba especialmente emocionado por la oportunidad de interactuar con aves de diferentes especies. Mientras tanto, Ronco, Azul y Sabia trabajaban en algo especial, una nueva composición musical que incorporaría los cantos de las aves migratorias con los sonidos del bosque. Será una sinfonía que celebre la unión de diferentes mundos, explicó Ronco a un grupo de animales curiosos. A medida que se acercaba el día de la llegada, la anticipación crecía. Algunos animales todavía tenían dudas, pero la mayoría estaba emocionada por la perspectiva de nuevas amistades y conocimientos. La mañana de la llegada, el cielo se llenó con el sonido de alas batiendo y cantos desconocidos. Las aves migratorias, cansadas por su largo viaje, descendieron en el claro principal, donde fueron recibidas por una multitud de animales del bosque. Viajero, impresionado por la bienvenida, se dirigió al consejo. En todos nuestros viajes, nunca hemos encontrado una acogida tan cálida. Les agradecemos su generosidad. Los primeros días fueron un periodo de ajuste. Las aves migratorias traían costumbres diferentes y sus necesidades eran distintas a las de los habitantes del bosque. Hubo malentendidos y pequeños conflictos, pero también momentos de conexión y descubrimiento mutuo. Ronco y sus amigos trabajaban incansablemente en su nueva composición, incorporando los cantos de las aves migratorias y creando algo verdaderamente único. Planeaban presentarla en una gran celebración de despedida cuando llegara el momento de que las aves continuaran su viaje. A medida que pasaban los días, las tensiones iniciales dieron paso a una curiosidad genuina y a nuevas amistades. Los animales del bosque estaban fascinados por las historias de tierras lejanas que contaban las aves migratorias, mientras que éstas se maravillaban con la armonía y colaboración que veían en el bosque. Sin embargo, no todo era perfecto. Un pequeño grupo de animales, liderado por un zorro astuto llamado Sombra, veía la presencia de las aves migratorias como una amenaza. Comenzaron a circular rumores y a sembrar la desconfianza entre algunos habitantes del bosque. Mientras la fecha de la gran celebración se acercaba, una tensión sutil comenzaba a crecer. La armonía del bosque estaba a punto de enfrentar su prueba más difícil, y el resultado determinaría el futuro de su comunidad. Ronco, sintiendo la creciente inquietud, sabía que la música que estaban creando sería más importante que nunca. Sería la clave para unir a todos, residentes y visitantes por igual, en una sinfonía de entendimiento y aceptación. El día de la gran celebración llegó, cargado de expectación y tensión. El claro central del bosque se había transformado en un espectáculo de colores y sonidos, con flores silvestres decorando cada rincón y pequeñas luciérnagas iluminando el espacio con su suave resplandor. Ronco, Azul y Sabia se preparaban para presentar su nueva composición, el fruto de días de colaboración con las aves migratorias. Sin embargo, la atmósfera no era tan festiva como esperaban.
Podían sentir la inquietud en el aire, los murmullos de descontento que se extendían como un veneno sutil. Sombra, el zorro astuto, había estado ocupado. Sus susurros de desconfianza habían encontrado oídos receptivos entre algunos de los animales más conservadores del bosque. ¿Quién nos asegura que estas aves no volverán cada año agotando nuestros recursos?, decía. ¿Y si traen enfermedades de tierras lejanas? Cuando todos los animales se reunieron en el claro, la tensión era palpable. Las aves migratorias se agruparon en un lado, mientras que los habitantes del bosque se dividieron en grupos, algunos acogedores, otros recelosos. El cardenal Rubí voló hasta una rama alta y se dirigió a la multitud. Amigos, nos hemos reunido hoy para celebrar la diversidad y la unidad. Dejemos que la música nos guíe. Sus palabras fueron interrumpidas por un grito agudo. «No más invasores en nuestro bosque», chilló una ardilla alentada por Sombra. Otros animales se unieron al clamor y pronto el claro se llenó de gritos y acusaciones. Viajero, el líder de las aves migratorias, intentó calmar los ánimos. Nunca fue nuestra intención causar problemas. Si nuestra presencia es una carga, partiremos de inmediato. La situación parecía a punto de estallar en un conflicto abierto. Fue entonces cuando Ronco, superando su miedo escénico, voló hasta el centro del claro y dejó escapar una nota profunda y resonante que silenció a todos los presentes. «Escuchad», dijo con su voz áspera pero poderosa. «Escuchad la canción de nuestro bosque». Azul y Savia se unieron a él y juntos comenzaron a interpretar la sinfonía que habían creado. Era una melodía compleja y hermosa que entrelazaba los sonidos familiares del bosque con los cantos exóticos de las aves migratorias. Al principio, los animales escuchaban en silencio, aún tensos, pero poco a poco, la música comenzó a tocar algo profundo en sus corazones. Reconocían los sonidos de su hogar, pero también sentían la emoción de lo desconocido, la belleza de la diversidad. Tierra, la matriarca de los topos, fue la primera en unirse. Su voz grave añadió una base sólida a la melodía. Luego, Dique y los castores comenzaron a marcar el ritmo con sus colas en el agua. Uno por uno, los animales del bosque y las aves migratorias se fueron sumando a la canción. Cada voz, cada sonido encontraba su lugar en la sinfonía. Incluso Sombra, el zorro que había sembrado la discordia, se encontró moviendo la cola al ritmo de la música. La melodía creció y creció hasta que todo el bosque vibraba con su energía. Era una canción de unidad en la diversidad, de tradición y novedad, de hogar y viaje. Cuando la última nota se desvaneció, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, como si fuera una sola voz, el bosque entero estalló en una ovación de trinos, rugidos y aullidos de alegría. Rígido, el viejo búho que una vez se había opuesto a cualquier cambio, voló hasta donde estaba Ronco. Con lágrimas en los ojos dijo: «Joven zorzal, tu música nos ha recordado quiénes somos realmente, un bosque unido, fuerte en su diversidad». Viajero se acercó a Ronco y sus amigos. «Habéis creado algo maravilloso aquí», dijo. «Algo que llevaremos con nosotros en nuestros viajes y compartiremos con otros bosques». Sombra, avergonzado por sus acciones, se adelantó. «Me equivoqué», admitió. «Dejé que el miedo nublara mi juicio. Esta música nos muestra un camino mejor». El cardenal Rubí voló de nuevo a su rama. «Hoy», proclamó, «hemos superado una prueba crucial. Hemos demostrado que nuestra fuerza reside en nuestra capacidad de acoger la diferencia, de crecer y cambiar juntos». La celebración que siguió fue como ninguna otra que el bosque hubiera visto. Animales de todas las especies bailaban y cantaban juntos. Las aves migratorias compartían historias de tierras lejanas, mientras que los habitantes del bosque les enseñaban sus costumbres y tradiciones. Ronco, observando la escena desde una rama alta,
sintió una profunda satisfacción. Su voz, que una vez fue motivo de burla y rechazo, había sido el instrumento para unir a todos en armonía. Azul se posó junto a él. «Lo logramos», dijo suavemente. Sabia se unió a ellos. «Esto es solo el comienzo», añadió con una sonrisa sabia. «Imaginen lo que podemos lograr ahora que hemos aprendido a cantar juntos». Mientras el sol se ponía sobre el bosque, bañando el claro en una luz dorada, la nueva sinfonía continuaba. Era una promesa de un futuro donde la diversidad sería celebrada, donde cada voz, por diferente que fuera, tendría su lugar en la gran canción del bosque. En los días que siguieron a la gran celebración, el bosque experimentó una transformación profunda y duradera. La armonía que se había logrado a través de la música se extendió a todos los aspectos de la vida en la comunidad. Las aves migratorias, lideradas por Viajero, decidieron hacer del bosque un punto de parada regular en sus viajes anuales. Esta decisión no solo enriqueció la vida del bosque con nuevas historias y conocimientos cada año, sino que también fortaleció los lazos entre diferentes especies y culturas. Ronco, cuya voz única había sido el catalizador de este cambio, se convirtió en un líder respetado en el bosque. Junto con Azul y Sabia, estableció una escuela de música donde animales de todas las especies podían aprender a expresarse y a escuchar a los demás. Su filosofía de que cada voz es valiosa se convirtió en un principio fundamental de la comunidad. Tierra y su colonia de topos ampliaron su red de túneles, creando un sistema de comunicación subterráneo que conectaba diferentes partes del bosque. Este sistema no solo facilitó el intercambio de información, sino que también sirvió como refugio seguro para todos los animales en momentos de necesidad. Dique y los castores, inspirados por las técnicas aprendidas de las aves migratorias, perfeccionaron sus construcciones. Sus presas y diques no solo regulaban el flujo de agua en el bosque, sino que también creaban nuevos hábitats para diversas especies acuáticas, aumentando la biodiversidad del ecosistema. Altiva y Feroz, junto con su hijo adoptivo, se convirtieron en embajadores de la adopción interespecies. Su ejemplo inspiró a otras parejas a abrir sus corazones y nidos a crías necesitadas, sin importar su especie. Incluso Sombra, el zorro que una vez sembró la discordia, encontró un nuevo propósito. Utilizando su astucia para el bien común, se convirtió en un mediador eficaz en los conflictos menores que surgían en la comunidad. El Consejo de Sabios, liderado por Sabia, evolucionó para incluir representantes de todas las especies, incluidas las aves migratorias. Este consejo diverso garantizaba que todas las voces fueran escuchadas en las decisiones importantes que afectaban al bosque. A medida que pasaban las estaciones, el bosque prosperó como nunca antes. La colaboración entre especies llevó a innovaciones en la recolección y almacenamiento de alimentos, en la construcción de refugios y en la protección mutua. La diversidad, que una vez fue vista como una fuente de conflicto, ahora era celebrada como la mayor fortaleza del bosque. La sinfonía creada por Ronco, Azul y Sabia se convirtió en un himno del bosque, cantado en momentos de celebración y en tiempos de desafío. Era un recordatorio constante de la belleza que podían crear juntos, cuando cada voz era valorada y respetada. Mientras el sol se ponía sobre el bosque, bañando las copas de los árboles en una luz dorada, Ronco reflexionaba sobre el increíble viaje que había llevado a su hogar a este punto. Su voz, una vez fuente de vergüenza, ahora era el símbolo de una comunidad unida en su diversidad. «Cada uno de nosotros tiene una canción que cantar», pensó Ronco. Y cuando todas esas canciones se unen, crean algo verdaderamente extraordinario, la sinfonía de la vida misma. Ahora que nuestra historia ha llegado a su fin, es hora de cerrar los ojos y dejar volar la imaginación. Mañana,
Cuando llegue la noche, tendremos otra historia para hacerte compañía. Que tengas una buena noche y hasta mañana.